Le digo bienvenido al teniente coronel retirado del ejército estadounidense, analista de inteligencia, Octavio Pérez. Señor, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pedro. Nos acompaña el profesor Daniel Álvarez, que es el director de la Iniciativa para Estudios Mundiales Islámicos de la Universidad Internacional de la Florida. Buenas noches, señor. Gracias, Pedro. Arranco por el lado de la interpretación de lo que es otra señal de salvajismo, primera ejecución que no es con decapitación, pero esto no existe en ninguna parte del Corán, por lo que tengo entendido. Ninguna parte. Esta gente está inventando sus propias reglas. Mira, Pedro, cuando oí esta noticia, la única cosa que pude pensar que en la Biblia hubo un acto de salvajismo de una tribu. Y las demás tribus dijeron, no podemos permitirnos que este tipo de salvajismo exista entre nosotros. Y se reunieron todas las tribus de Israel y exterminaron a esa tribu, la tribu de Benjamín. Si la humanidad no se reúne para luchar contra este salvajismo, estamos perdidos como la raza humana. Nosotros no podemos permitir esto, y mucho menos los musulmanes, porque esto es un ejemplo claro, no solamente de salvajismo, sino de la distorsión de una gran religión. Y esto me da pena con esta familia que tiene que ver esto, pena con todos nosotros los seres humanos que tenemos que presenciar este tipo de barbarie. Tenemos que unirnos para acabar con este salvajismo. Dicen que una cosa es ver sangre a 3 cuadras y otra verla en la casa del vecino. Y esto es lo que está pasando en una Jordania, que cuando ejecutaron a una cantidad de rehenes no tuvo reacción en las calles. Esta vez sí la hay porque es un piloto jordano el que ha sido ejecutado. Aparte de la posibilidad, que vamos a discutir ahora en un instante, de que fusilen a los prisioneros de ISIL que tienen en su poder, se dice que le están planteando el gobierno de Jordania al de Estados Unidos que quiere cierto tipo de armamento y ayuda para cierto tipo de misión como represalia. ¿Qué estarán pensando con eso? Bueno, el gobierno de Jordania ha ayudado mucho, olvidemos por un minuto de ISIL, en las guerrillas que ha habido de Al-Qaeda en Irak durante todo este tiempo. Pero el sistema de inteligencia jordano se ha usado extensivamente por los norteamericanos para ubicar y localizar las unidades de ISIL. Lo que ellos carecen es del Fondo Monetario para poder mandar más misiones. En otras palabras, todo lo que están volando ahora, la logística la está pagando los norteamericanos, el armamento, pero hace falta más operativos. Varios de los entrenados sirios libres se han hecho en Jordania. Lo que están buscando ahora es ellos poder infiltrar, con la ayuda de los norteamericanos, de sus pocas fuerzas especiales, para ir a buscar a estos individuos. Y queda una rehén norteamericana con ISIS, una muchacha que hace más de medio año que está con ellos, y el propósito es ir a atacar. Ya saben que con ellos no se puede negociar, que todo que sea capturado va a ser ejecutado. Y como tú bien dijiste, pueden ser hasta 5. BBC decía 3, Al Jazeera está diciendo hasta 5 individuos importantes que también serán ejecutados mañana con esta señora. La reacción de las entrañas para muchos es: hagámosle el mayor daño posible y con la mayor saña posible. La reacción de la razón en una civilización que se precia de respetar los derechos es que no sería lo apropiado ponerse a fusilar gente como represalia, porque estamos en una espiral que no va a tener fin. ¿Pero qué piensa de eso, profesor? Bueno, por eso te traje el ejemplo, ¿no?, de ese grado de ¿cómo se dice?, cuando las tribus de Israel se reúnen y hacen algo para ellos que nunca había pasado, exterminar una tribu de ellos. Es decir, exterminaron 50.000 hombres, dice la Biblia, murieron. Y se unieron todos porque dijeron, no podemos permitir este mal. Y tú dices todo lo que tú tienes razón, lo que tú dices tienes razón. Jordania no puede llegar a un punto donde descienda al nivel de esa gente. Yo diría que sería más eficaz pensarlo cuidadosamente, y lo más efectivo sería infiltrarlo con las fuerzas de inteligencia de Jordania, que son árabes, porque esto es un problema de los árabes, y la única forma de combatir este mal es con mucho cuidado, con mucha sabiduría, con mucha astucia, y no dejar que ellos controlen la agenda de uno, que es lo que quiere hacer ISIL. Ellos están en una actitud de provocarnos a más exceso, que nosotros caemos en exceso, no podemos hacer eso. Los jordanos son inteligentes, y espero que actúen, como tú dices, con la razón y no con el impulso. Ahora, un detalle importante: este joven, este piloto perteneció a una tribu muy importante de Jordania. El profeta Mahoma nunca pudo erradicar los odios y rivalidades tribales. Vamos a ver una vendetta grande entre las tribus de Jordania contra los miembros de ISIL. Comparto con los televidentes otro ejemplo de salvajismo y otro, en este caso, un ejemplo de represalia llevada a la práctica. Primero, el de salvajismo ocurrió en Siria. Una persona que se estableció es homosexual
Y entonces los terroristas de ISIL deciden que es un crimen de una magnitud tan extraordinaria que lo suben al punto más alto que encuentran en esa ciudad, lo vendan y lo arrojan de un 7º piso. Lo extraordinario es que sobrevivió a la caída. Y entonces, ¿qué hicieron? Si uno compara las fotos, en todo caso, lo que hicieron fue cambiarle la venda que tenía sobre los ojos, le pusieron una especie de gorro de lana y lo mataron a pedradas. Así que cuando uno habla de lo que significa el salvajismo, el catálogo que ha presentado ISIL es extraordinario. Uno de represalia. Hace un tiempo hubo una ejecución masiva, mataron como a 8 personas, incluyendo a un joven prácticamente adolescente. En aquel momento pusimos las fotos de cómo estos terroristas de ISIL los mataron. El padre de uno de estos jóvenes juró venganza y la llevó a la práctica. En Tikrit, una ciudad de Irak que en otra época se hizo famosa porque es el lugar donde nació Saddam Hussein, quien fuera dictador iraquí, en uno de los puestos de control en las calles había un grupo numeroso de terroristas de ISIL y este hombre, que se había armado con un fusil de asalto AK-47, arremetió contra este grupo y mató a 7 de los terroristas de ISIL antes de morir en el marco de ese tiroteo. Hay una versión que dice que lograron matarlo, otra que dice que él se suicidó después de haber llevado a cabo lo que consideraba esta represalia. Todavía estas las cosas las vemos, coronel, como algo que pasa del otro lado del mundo y uno no se cansa de agradecer, de darle loas a Dios por lo que significa que no nos toque aquí en el patio. Bueno, fíjate, un dato curioso. Hay una guerrilla comunista en Guatemala que quemó en diciembre a un ladrón en una villa, aquí en Guatemala. Uno de los profesores en Pakistán, cuando arremetieron contra el colegio que mataron unos 200 muchachos, quemaron al profesor frente, fue el talibán. Estamos hablando otra vez de una guerrilla wahabista. En este caso los comunistas guatemaltecos no. Y lo que te quiere decir que esto es una cosa horrenda cuando tú recurres a este tipo de tortura, porque es una muerte dolorosa. No estamos hablando de una ejecución de un sable por el cuello o un tiro en la nuca. Y esto está ocurriendo en un momento tan crítico porque los jordanos vieron a ISIL llegar hasta sus fronteras. Y ahora esto lo que va a hacer es unificar más al pueblo jordano. Y este video, que este montaje, Pedro, tú que estás en los medios, aquí en este estudio hay 4 cámaras. ¿Tú sabes cuántas? Tú ponte a pensar cuántas cámaras y el tiempo que tomaron estos individuos montar esta producción al nivel de Hollywood para poder mandar este mensaje a los Emiratos y a todos los miembros de la coalición. Esto se ha repetido en la televisión jordania todo el día. Y por cierto, el material original tiene más de 22 minutos, está filmado con múltiples cámaras, con técnicas sofisticadas, es una producción muy profesional, aunque estos profesionales estén al servicio de una de las bandas más siniestras que se han conocido en tiempos modernos, y habla, profesor, también de lo que significa que en la guerra de las comunicaciones ellos tienen armas extraordinariamente poderosas. Extraordinario, pero yo espero que en este tipo de cosas, estos excesos, Pedro, que el tiro le salga por la culata. Mira, esta demostración de las calles de Jordania, muy importante, es un país suní, un país árabe, un país que tiene muchos lazos con los países del Golfo. Ya los saudíes, hemos hablado en el pasado, han despertado que esta amenaza es peligrosa, aunque ellos fueron parte de que fomentaron y crearon este tipo de monstruos. Los egipcios también han despertado. Los cataríes ya empezaron a retirar ese tipo de apoyo que en un principio le dieron a este tipo de gente extremista. ¿Por qué? Por sus guerras proxy con los iraníes. Fíjate, ellos estuvieron a punto de apoyar este tipo de mentalidad pensando que era bueno porque estaban combatiendo a los iraníes y el tiro le ha salido por la culata a ellos. Esperamos que esto siga creando esa actitud de solidaridad entre todos los árabes y todos los musulmanes del área, que digan, nosotros creamos este problema, es nuestra responsabilidad acabar con este monstruo que nosotros creamos. Redondeo el segmento con algunas imágenes de lo que pasó en Irak, cuando integrantes de la comunidad yazidi llegaron a una fosa común que fue descubierta, en la que posiblemente haya restos que tienen meses allí, que fueron también masacrados por los terroristas de ISIL. Por un lado, una imagen de horror, por otro lado, un testimonio de cómo ISIL también ha ido perdiendo terreno. Esta es un área que ellos controlaban y que ahora, en general, con la gran tarea que ha tenido la Peshmerga, como se llaman las fuerzas de combate kurdas, se ha logrado avanzar considerablemente.
una más en términos de lo que representa que para un militar como usted, Octavio, adiestrado en la guerra convencional sobre todo, el hecho de que aparezca cualquier salvaje por ahí con un cuchillo puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy en Francia, por lo menos un agresor, se habla de que tal vez más, atacaron a soldados que estaban custodiando un centro comunitario judío y por lo menos dejaron a 2 heridos. Bueno, esto es una cosa que ya lo que se llaman the rules of engagement. De ahora en adelante... Las reglas de combate. Las reglas de combate y las reglas de disparar. De enfrentamiento, sí. Cualquier individuo que se confronte. Por eso mucho ocurrió en Irak y en Afganistán. Una línea en la carretera que dice no pases la línea, el carro, un tiro por el borde y el segundo va a la frente. O sea que posiblemente personas, no únicamente terroristas, pueden morir a consecuencia, porque esta va a ser la reacción inmediata a la crisis que estamos viviendo. Un gusto tenerlos acá. Gracias. Muy amables. Paréntesis al regresar.